Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a los compañeros y compañeras que estamos construyendo un camino para volver a tener trabajo, para volver a tener dignidad y para devolverle al pueblo argentino el autoestima que nos devolvió Néstor desde el 2003. Hoy es un día muy especial, sin ninguna duda, y no voy a dar ninguna noticia. Pero compañeras, compañeros, hoy es un día de festejo, porque el proyecto nacional, popular, democrático y feminista tiene la fórmula ganadora. Hay una canción que Los Irrompibles estrenamos el 24 de marzo y habla de la alegría que da ver a todos los compañeros y compañeras transformando la realidad. Y hoy se está poniendo en acción. Hoy una vez más estamos demostrando que los militantes y las militantes del kirchnerismo estamos transformando la realidad, porque estamos yendo con la esperanza a derrotar al oportunismo y a derrotar al negacionismo que niega a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Estamos derrotando a quienes nos muestran un camino de oscuridad, un camino que tiene que ver con la resignación. Y nosotros estamos demostrándoles que con militancia, con la pasión que hablaba Evita, estamos dando vuelta a la historia. Hoy estamos en capacidad de decir que cada vez estamos más cerca de que un proyecto de derecha, un proyecto neoliberal, un proyecto de la oligarquía, solamente va a durar en el gobierno 4 años. Por eso, no puedo dejar de saludar a las compañeras y compañeros que formamos Unidad Ciudadana de Cava, porque realmente lo digo y de todo corazón, y vieron cómo cambió la voz. Somos un conjunto de intereses por sobre lo individual. Somos un conjunto de personas, de militantes, que entendimos que los objetivos son colectivos. Somos un conjunto humano que tiene objetivos políticos. Y esos objetivos políticos son de avanzar, de seguir adelante en el proceso de humanizar la democracia. Porque desde el 83 que estamos en ese camino, muchos en distintas raíces, en distintas tradiciones, pero todos con un mismo objetivo. Y desde ahora, en este momento, y por esos objetivos históricos que vienen del 83, en esa gesta del alfonsinismo que dijo que con la democracia se come, se educa. Lo quiero saludar muy fervientemente y agradecerle sinceramente a Leopoldo Moró, que sigue demostrando que mejor que decir es hacer y hay que jugársela. No somos oportunistas, estamos por convicción y no por conveniencia. Y acá estamos planteando una alternativa en la ciudad también, en contra de ese modelo de macrismo, de larretismo, de vidalismo. Estamos presentando una opción que es fundamentalmente de valores, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad, los valores de la libertad, en contra del individualismo, la meritocracia y el autoritarismo del neoconservadurismo. Y ese proyecto se sostiene, como dije antes, en la militancia, porque creemos fervientemente que los procesos históricos que cambian y transforman profundamente la realidad, se basa en la organización popular. Y ahí, en esa organización popular nos sostenemos,
para decir que el 10 de abril en la ciudad de Buenos Aires tenemos dos festejos. El Movimiento Nacional Popular, Democrático y Feminista vuelve al gobierno en la Casa de Gobierno de Rosada, y en la ciudad tenemos un nuevo jefe de gobierno que es Mariano Recalde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy agradecida por darme la oportunidad de estar en este lugar. Vengo desde Córdoba, de la Córdoba del 70-30. Vengo de la Córdoba de Amadeo Sabatini, de la Córdoba de Arturo Illia. Vengo de esa Córdoba contradictoria, de la Córdoba de la reforma universitaria, de la Córdoba de las campanas, de la Córdoba conservadora y de la Córdoba revolucionaria. Este año se cumplen 50 años de la gloriosa hecho histórico, el Cordobazo. El Cordobazo marca un hito para toda la República Argentina. Tengo el honor de ser la hija de Agustín Tosco. Levanto las banderas nacionales y populares como lo hizo él y como lo hicieron los sindicalistas que dejaron de lado su cultura ideológica para unirse y dar esa gran lucha que fue la caída del dictador Onganía. Eso es un ejemplo que deben tomar los sindicalistas de hoy. Los estudiantes en las universidades deben estudiar y politizarse porque la política es lo que nos hace vivir cada día mejor. Esos sindicalistas dieron una muestra de dignidad y de humildad, dejando sus intereses personales de lado. Se unieron y lograron derrocar a la dictadura militar en 1969. Son un ejemplo para la historia. Ellos lucharon, no por cargos, como dice Cristina, sino para hacer un hecho que trasciende la historia argentina. Lo mismo que Cristina. Cristina está en el corazón del pueblo argentino y pasará a la historia para la eternidad. Gracias, Cristina, por tu humildad, por tu valentía, por tu orgullo de mujer. Gracias por enfrentar a los grupos fácticos. Gracias por darle al pueblo argentino la dignidad. Gracias por postularte como vicepresidenta de la Nación. Quedarás en la historia y el pueblo argentino reconocerá todo lo que el gobierno de Néstor y Cristina le dio al pueblo argentino. La mayor distribución de riqueza para las clases más bajas de este país. Si todos estamos bien, todos vivimos bien, nadie queda afuera, nadie queda excluido. La patria es con nosotros adentro, con los que tienen más y con los que tienen menos. Eso es la patria argentina. La unidad es necesaria. Llamamos a los radicales nacionales y populares que se unan a Unidad Ciudadana. Es necesario que abandonen a la derecha, que dejen de lado el neoliberalismo. Necesitamos de cada uno de ustedes para volver, para recuperar la patria, para volver a estar puestos en el internacionalismo como un país soberano y digno, como nos dio Néstor y nos dio Cristina. Muchas gracias. Estoy acá para pedir unidad. Unidad al sindicalismo, unidad a los estudiantes, unidad para todos, para que luchemos, militemos cada uno desde su rol, con la conciencia de clase que predicaban en 1969. Todos somos trabajadores. Esa es la palabra que nos va a unir, el trabajo. Sin trabajo no hay producción, sin trabajo no hay riqueza, sin trabajo no hay bienestar. Eso es la patria argentina, trabajo, trabajo y estudio, trabajo y educación. Muchas gracias, unidos volveremos. Vamos, Cristina, vamos con la fórmula Fernández, vamos a ganar todos en primera vuelta. Muchísimas gracias a todos. Bueno, dejen que acomode esto.
Primero y principal, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y todas. Lo segundo, para decirle antes que nada, es que a mí me pasa esto. Hasta el 2015 yo sabía que me invitaban para que hablara de la ley de medios. Después del 2015, y lo digo todo, sospecho que me invitan porque cada vez que hay un acto político tienen miedo que caiga la policía y que es bueno que haya un abogado. Y uno de los motivos por los que vengo es que me parece importante que podamos hacer actos políticos sin abogados y sin policías. Buena costumbre que tuvimos durante mucho tiempo y que de la mano de Mauricio Macri hemos perdido. También eso es importante para volver, para que vuelva la política sin controles policiales. Lo segundo, es tremendo estar en una reunión donde todos hacemos política sin hablar del tema con el que nos desayunamos. Digo, ¿quién no se infartó esta mañana? Sí, ¿quiénes no están todavía infartados? El consuelo es que imagino que en el macrismo está mucho peor. Pero, más allá de esto, me parece importante decir que, como a muchos militantes, a mí me sorprendió la decisión. Me sorprendió por múltiples motivos, pero rápidamente vi que hay dos fortalezas enormes en la decisión que nos comunicó hoy Cristina Fernández de Kirchner. La primera de estas cuestiones es que acaba de dar por suelo la campaña de confrontación que tenía pensado el macrismo contra el kirchnerismo. Ya no es Macri contra Cristina, ahora es sector nacional y popular, que acepta críticas, que acepta diferencias, que incluso lo llamamos hasta enojados nosotros acuerdistas, versus un sector que no quiere discutir, pero sobre todas las cosas, que no deja de hacer cosas para entregar el país. Me parece que la decisión de Cristina es sumamente importante por muchos motivos, no solo estratégicos, también simbólicos. Eso también significa que muchos de los que se enojaron con nosotros y no nos votaron en el 2015, hoy pueden volver. Pueden volver también de la mano de muchos que se fueron muy enojados. Podemos seguir discutiendo, pero vamos a discutir acá adentro. Vamos a discutir dentro del campo nacional y popular y vamos a dejar de discutir en TN. Ya eso es mucha ganancia para la política. Y digo esto también porque recién hablaba con Leandro, decía, veía quienes están en primera fila y no es ningún misterio. Mariano Recalde es amigo mío hace mucho tiempo. Hemos dado charlas, hemos delirado con saborido noches enteras. Y yo me alegro que Mariano sea un candidato de nuestro espacio, pero me alegro mucho más de ver la Victoria Donda, que compite por el mismo espacio, porque nuevamente el campo popular tiene que estar dentro del campo popular. No podemos ir a discutir con otros, tenemos que discutir acá donde tenemos que discutir entre los que nos conmueven las mismas cosas, entre quienes nos conmueven la lucha de los organismos de derechos humanos. ¿Ustedes se acuerdan de la foto de contra el curro de los derechos humanos? A mí no me importa si sos más de izquierda, sos más de derecha, hay cosas que no se tocan. A madres y abuelas, yo primero las banco, después pregunto por qué. Es lógico, ¿quién le va a pedir explicaciones a esas señoras? Entonces me alegra mucho la posibilidad de unidad real, que no significa que somos iguales, no significa que pensamos iguales, no significa que estemos de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo en dos cuestiones básicas. El país como está mal y se lo están poniendo de sombrero. El segundo punto es que la solución es dentro del campo nacional y popular y no fuera de él. No podemos pretender arreglar el país separados, divididos, peleándonos entre nosotros, porque cuando se apagan las cámaras o se acaba el debate parlamentario, nos juntamos frente al mate y al final estamos de acuerdo en lo importante, que no queremos más pibes con hambre, no queremos más viejos sin remedio, no queremos más Estado policial, no queremos más represión, no queremos más censura. Bueno, era tiempo que esos mates que nos hemos tomado con tantos amigos que han estado en otros sectores sean públicos, porque eso es lo que hace bueno a la política. Porque discutir las diferencias es hacer política, decir que somos lo mismo,
decir que somos lo mismo que un triángulo negro contra un fondo amarillo, que nada te dice de nada, es mentira y no es política. Y lo que se está discutiendo también son modelos de hacer política. Había una política de la foto, vimos cómo eran capaces de mover todo el poder mediático para conseguir una foto. Y hay política de la realidad, política como la que construyen muchos de nuestros compañeros, que se sientan a tomar mate hasta que llegan a un acuerdo básico, que es cómo avanzar. Volvamos a rescatar la política. Y yo les quiero decir, por último, una cosa por la que yo estoy acá y estoy sinceramente acá. Además de lo que les dije. Ser abogado en las épocas de Mauricio Macri, ser abogado penalista en las épocas de Mauricio Macri, ha sido una tragedia. Ha sido una tragedia porque, amén de sufrir un poder judicial clasista y un poder judicial injusto, hemos vivido en primera persona la prisión, la persecución, la humillación de muchos compañeros. Yo les voy a decir con toda honestidad, yo no sé quiénes son inocentes y yo no sé quiénes son culpables, por sobre todas las cosas porque yo no soy juez, yo soy abogada. Entonces yo puedo preguntar si hay pruebas o no hay pruebas, puedo preguntar si el proceso está bien o mal hecho, pero lo que voy a decir es esto. Cualquiera de nosotros que crea que es juez y que puede declarar sin prueba y sin proceso judicial que alguien es culpable, está siendo injusto. Yo les voy a contar una historia cortita. Yo tuve un gran amigo, que además fue mi defendido, se llamó Héctor Timerman. Héctor Timerman fue acusado de hacer un acuerdo espurio con los iraníes que están imputados por el memorándum con Irán, pues, básicamente, ¿no? Y apenas salió, se hizo pública su acusación, el que era jefe de Interpol cuando se firmó ese memorándum, le dijo a todos los medios de prensa posibles, mandó cartas a la Argentina, pidió declarar, diciendo que esa acusación era una infamia. El Poder Judicial argentino no le tomó declaración al testigo clave y elevó la causa del memorándum a juicio oral. Y Héctor Timerman se murió acusado de una causa infame porque no le dejaron producir una prueba, un testimonio. Yo estoy acá para que no haya más Héctor Timerman, para que no haya más un Poder Judicial cruel y para que nunca más nadie se anime a violar la Constitución Nacional alegando ser un juez o que quiera fundar su arbitrariedad en las cacerolas de Barrio Norte. Por eso estoy acá, porque estoy harta de ver presos, estoy harta de ver muertos, estoy harta de ver perseguidos y por sobre todas las cosas estoy harta de no ver en televisión lo que pasa en la realidad. Porque la realidad, lo que pasa fuera de la corte, lo que pasa fuera de tribunales, lo que pasa fuera de los trimbereos arreglados y de la Casa Rosada, la realidad son muchos compañeros que en estos 4 años la han pasado muy mal. Nosotros tenemos la suerte de poder estar dando la pelea colectiva para que ese país de exclusión, ese país subordinado, ese país que entrega sus recursos naturales, para que ese país se acabe. Pero solo se va a acabar ese país si creamos un país con justicia. Y quiero, para concluir, decir esto. Justicia, justicia como nos enseñaron las madres y las abuelas, justicia con pruebas, justicia con buenos jueces, justicia como la que le dimos nosotros a Echecolás, que esa bestia tuvo un juicio justo en nuestro momento, en nuestra historia. No la justicia macrista, no la justicia que condena antes de tiempo, no la justicia que te mete en cana sin pruebas. Justicia de verdad, justicia la misma que defendía Alfonsín cuando decidió juzgar a las juntas y la misma que hoy, en el 2019, vamos a seguir defendiendo. Porque a diferencia de ella, nosotros no hacemos acuerdos espurios. Nosotros decimos, creemos la presunción de inocencia, no buscamos venganza y no buscamos impunidad. Solo buscamos justicia y un país en el que se pueda soñar. Muchas gracias. La verdad, un aplauso grande para Graciana. Ha puesto el cuerpo. Cuando muchos se negaban a dar la cara, Graciana puso el cuerpo, el corazón y defendió a los compañeros en el momento más duro desde la recuperación de la democracia en la Argentina. Es para nosotros, para quienes organizamos este acto, la verdad un enorme orgullo y un enorme honor poder haber convocado tanta gente en un día como hoy. Yo que suelo decir de todo, hoy siento que faltan las palabras porque naturalmente estoy contento porque hemos dado
definitivamente, creo yo, el golpe de gracia al neoliberalismo en la Argentina. Ya están contados sus días, definitivamente. Pero me encantaría poder aprovechar desde acá arriba se ven tantas caras de tantas compañeras, tantos compañeros entrañables que uno no tuvo la oportunidad de hablar en el día de hoy. Yo ya sé qué piensan ellas y ellos, pero desearía preguntarle qué sintieron. Lo veo a mi compañero y amigo Mariano Recalde, con el que he militado tantos años y por el cual hemos peleado tanto para que haya una ciudad más justa, y me encantaría poder conversar, lo mismo con Carlos Tomada, El Cuervo, Guado, aquellas personas que hicieron posible que este grupo de radicales que en algún momento sintieron que tenían que abandonar su partido para seguir siendo radicales se encuentren en un lugar. Y hoy que estamos en este espacio donde las banderas del peronismo flamean al lado de la cara de Raúl Alfonsín, siento que la misión está culminada. Pudimos construir una herramienta que supere las viejas antinomias en la Argentina. Y tal vez, y así que voy a pedir disculpas unos segundos nada más, porque tenía cosas pensadas para decir, pero seguramente lo que tengo para aportar hoy va a ser mucho más corto. Pero tal vez haya una voz que hoy sea imprescindible escuchar. Porque todos somos conscientes que, como dijo Cristina, la constitución de un nuevo contrato social va a implicar la convergencia de distintos actores sociales, económicos y políticos. Y es cierto que se necesita comunes denominadores, pero también se necesita mucha claridad y mucho patriotismo. Y está con nosotros esta tarde, para mí, el cuadro sindical más lúcido de la República Argentina. Así que le quiero pedir, por favor, al compañero Sergio Palazzo que diga unas palabras y que nos dé fuerza, porque hoy más que nunca su opinión es más importante. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por tu generosa y excesiva presentación. Te agradezco que me hayas avisado en este momento que iba a hablar. Simplemente decirles que como todos, esta mañana, como todas las mañanas, me levanté con dos grandes alegrías, a la que le sumé luego una noticia. Y la gran alegría, o las dos con las que me levanto todos los días, es que es un día menos del gobierno de Macri y de Cambiemos en la Argentina. Y la segunda, aquí estamos, todavía de pie, luchando porque no nos vencieron, no nos quebraron y seguimos peleando por una Argentina mejor. Y sin duda que la tercera alegría fue saber que este espacio amplio, plural no solo desde lo ideológico, sino también desde la construcción de los distintos sectores de la sociedad argentina, encontraba una fórmula que expresa en principio y por sobre todas las cosas la grandeza enorme, gigante de estadista de Cristina Fernández de Kirchner cuando decide acompañar una fórmula para consolidar y sintetizar la unidad que necesitamos los argentinos en esta nueva etapa. No sé cuántos de los que pedían gestos de grandeza tendrían la grandeza de saber que pueden ganar en primera vuelta y sin embargo resignar su ambición personal por el bien de los argentinos. Es hora de que tomen el guante aquellos que pedían grandeza y no vaya a ser cosa que terminen demostrando que los que querían un peronismo sin Cristina lo que quieren es un macrismo sin Macri. Con mucho respeto viniendo de un radical para los compañeros peronistas. Simplemente decirles que los que estamos aquí, los que decidimos confluir en este espacio, compañeros de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas y partidos políticos, de los movimientos sindicales, si nos tienen que poner una fecha y una consonante como se le pone a todo cuando hay un hecho importante, los que estamos acá somos 11 de 2015.
porque desde el primer día del gobierno de Macri nos opusimos. No somos allegados ni oportunistas, somos compañeros y correligionarios con firmes convicciones que decidimos dar la pelea contra este modelo de derecha que encabezaba Mauricio Macri, aliado con el radicalismo más retrógrado que tenga memoria la historia de mi partido. Estamos a días de consolidar una fórmula cuando se inscriban las fórmulas a presidente. Y nos encontramos con que un gobierno que se va invita al resto de las fuerzas políticas a suscribir un pacto de 10 puntos. Lo escuchaba muy atentamente el otro día a Máximo, que cada vez que habla deja enseñanzas, y quiero revalorizar a los compañeros que él representa de la Cámpora, tantas veces señalados por el grueso de la dirigencia política que no quiere que la juventud incorpore nuevos conceptos como los que han incorporado los compañeros. Claro que hay diferencia, y lo escuchaba Máximo decir que lo invitaba a un pacto de 4 puntos, que era cena, almuerzo, merienda y desayuno para todos. Yo diría que, y permitime acompañarte en la idea y aportarte elementos, creo que un pacto en la Argentina se hace cuando uno gana una elección y antes de asumir, porque es la generosidad política del que tiene el poder para construir desde ese lugar políticas comunes para el resto de los ciudadanos. Hacer un pacto 3 meses antes de irse es socializar el costo político de las decisiones equivocadas de un gobierno que atacó fuertemente al pueblo argentino. Y si de verdad quieren blanquear que se equivocaron, el pacto tiene que tener un solo punto: el cambio de modelo económico y político y social en la Argentina es el único punto que hay que suscribir. Después discutimos si es más o menos industrial, si hay que agregarle o no valor a la economía primarizada. Pero primero hay que decir con certeza y con fiereza a todos aquellos que son opositores que no queremos más este modelo económico que ha condenado a 2 millones más de argentinos a la pobreza. Simplemente decirles que me siento orgulloso de haber luchado cada día en contra de este gobierno. Claro que hemos tenido consecuencias todos aquí, los que estamos, de un modo o de otro. Muchos que no tienen quizá la fortaleza institucional perdieron su empleo en el empleo público porque los echaron porque venían de la gestión anterior. Muchos perdieron su empleo también porque decidieron acompañarnos a dirigentes sindicales que dábamos la pelea y no nos entregábamos. Pero ese tiempo va a pasar en el corto plazo. Ese tiempo va a pasar en muy cortito plazo, porque creo que hemos entendido, como decía Leandro, que las antinomias del pasado no son el futuro de los movimientos populares en la Argentina. A mi querido presidente Raúl Alfonsín le costó muchísimo interpretar y hacer interpretar a la sociedad que había que salir de un Estado asesino y convertirlo en un Estado democrático. Y a Néstor y a Cristina le costó muchísimo recuperar para los tiempos en la Argentina el protagonismo de la juventud y explicar que es necesaria la intervención del Estado en cada parte en que el Estado tiene que estar para cubrir a la sociedad. Con uno recuperamos la democracia, con ambos recuperamos luego la participación. Y entre ambos sectores hoy juntos construimos desde Unidad Ciudadana y desde el Frente Patriótico ese espacio político que va a volver a poner el 11 de diciembre en lo más alto del mástil de la Casa Rosada la bandera argentina para sacar el sucio trapo del Fondo Monetario Internacional. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, correligionario! Con Fernández vuelve la felicidad de los trabajadores, de los jubilados y de tantos otros argentinos que han hecho grande esta nación. Muchísimas gracias. Hicimos bien en pedirle a Sergio que hable. 2 o 3 consideraciones nada más, porque creo que todos estamos, perdóname Leopoldo, pero hoy creo que todos tenemos más interés en escucharlo a Máximo. Pero hay algo que se necesita, Y yo creo, ahora Leopoldo ha hablado tanto y ha hecho tanto por la democracia que esto no le va a preocupar, ¿o no, Leopoldo? Pero decíamos, sintéticamente,
porque también tengo la necesidad de compartir con ustedes qué sentí hoy a la mañana. Yo también fui sorprendido por esta noticia. Incluso, como es habitual, estaba en un programa de televisión a la mañana y me preguntaban acerca de este hecho, de este renunciamiento. Y rápidamente le dije, miren, si ustedes piensan que quienes militamos en este proyecto político lo hacemos por ambición personal, se equivocan. No existe en la historia argentina ningún acontecimiento como el que hemos visto hoy. Nunca un dirigente político o una dirigente política con más de 40% de intención de voto, con serias chances de ganar en primera vuelta, toma la decisión de acompañar a otra persona para darle fuerza al mismo proyecto. Nunca sucedió, porque la política en nuestro país se ha planteado casi siempre en una discusión en términos personales. Se ha planteado en términos de los debates, no de modelo de país, sino de candidaturas. Pasa también en América Latina. Hablamos siempre de la democracia de candidatos y de la pérdida de poder gravitante de los partidos políticos. Pero como Cristina no es un cuadro más, sino es un estadista que entiende de qué manera hay que darle poder a la democracia para defender los intereses populares. Tuvo el gesto de solidaridad política más grande de nuestra historia, que fue para defender los intereses de la patria, demostrar que primero está la patria, después están los hombres y después está el movimiento, o al revés. La verdad, necesitamos en la ciudad de Buenos Aires también nadie va a poder tocar a Cristina por el sencillo motivo de que Cristina dejó de ser un dirigente político para transformarse en pueblo. Nadie puede suponer que la pelea es contra la persona. No van contra Cristina por llamarse Cristina Fernández de Kirchner. Como nos dijo ella, van contra Cristina por el mismo motivo que van contra Lula o con todos los dirigentes populares en América Latina. Van porque no están dispuestos a dejar de lado sus privilegios. Van porque fundamentalmente no están dispuestos a tolerar que el poder de la democracia le ponga límite al poder de las corporaciones. Y por eso hoy hemos sorprendido a la oligarquía argentina, a las corporaciones y a los grupos concentrados de poder. Porque hemos demostrado que nuestra construcción se asienta sobre un principio elemental, que es la soberanía política del pueblo argentino. Quien va a mandar el 10 de diciembre del 2019 en la Casa Rosada va a ser el pueblo de la nación argentina. Y como dijo el compañero Palacio, se van a tener que ir las corporaciones, el Fondo Monetario, los grupos de interés. Es eso lo que está en juego hoy. Está en juego la capacidad de definir un proyecto de nación y de poner al servicio de ese proyecto de nación un movimiento popular amplio y heterogéneo. Ese es el desafío que tenemos por delante, la gran convergencia con la que soñó Raúl Alfonsín, la gran transversalidad con la que soñó Néstor Kirchner, la idea de un pacto social, de un acuerdo social profundo que ponga en crisis al privilegio en la Argentina y que le dé vitalidad a la movilidad social ascendente y a las luchas y a las banderas por las cuales históricamente pelearon los partidos populares. Ese es el desafío que tenemos por delante, una patria libre y justa y soberana. El desafío que tenemos por delante es construir poder popular para terminar definitivamente con el privilegio. Yo sé, y ustedes también lo saben, que Cristina en el lugar que le toque ocupar va a ser siempre no solamente la jefa política del movimiento, sino la cabeza más lúcida que tiene el pueblo. Va a ser reserva moral en la Argentina y va a ser fundamentalmente bandera de lucha con Cristina y con Alberto Fernández a recuperar la Casa Rosada, a recuperar el poder para la democracia y a recuperar la felicidad para el pueblo argentino. Gracias, compañeros, nos vemos en la lucha. Compañeros, correligionarios, camaradas, compatriotas. En primer lugar, feliz día de la Escarapela.
Lo digo por sentimiento y además porque son cosas que nos unen a los argentinos, por lo menos aquellos que sentimos profundamente la patria. Yo le debo, en primer lugar, agradecer a Cristina que haya hecho este anuncio hoy, porque permitió que un espacio del radicalismo popular hiciera un acto en cadena nacional. Esto demuestra que habría mucho más futuro para los radicales si deciden venir a Unidad Ciudadana, no solamente porque recuperarían identidad, sino también densidad política que están perdiendo. Y debo corregirlo a Leandro. La consigna era primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, pero eso le pasa por hacerse el peronista. La verdad es que cuando hoy se hizo el anuncio, a todos nosotros seguramente nos ocurrieron muchas cosas, se atravesaron muchos sentimientos y también mucha ebullición desde el punto de vista del razonamiento, de la reflexión, buscando los porqué de una decisión de este tipo. Lo primero que se me ocurrió es que Cristina, aún sabiendo que hubiera ganado la elección, decidió que era mejor que ganara la Argentina. ¿Por qué? En primer lugar, porque proviene de una generación a la que yo también pertenezco, que siempre tomamos la política desde la mirada colectiva. Para nosotros la política no podía ser en esos tiempos, por otra parte, una aventura personal. Siempre fue una acción colectiva. Y si ella había anunciado la necesidad de un contrato social responsable, estoy seguro, y no soy exégeta de ella, que debe haber pensado que no se puede llegar a un contrato social responsable sin primero sanear la política en la Argentina. ¿Y de qué hay que liberar a la política y a la sociedad en la Argentina para que haya ciudadanos responsables? Del odio. Nadie puede llegar a un contrato social responsable si pretende llegar cargado de prejuicios y de odio. No es solamente sacarle al gobierno y a los poderes fácticos el argumento de la confrontación con Cristina. Es abrir el camino para que reaparezca la política. Ahora van a tener que hablar de política, ellos que son la antipolítica, y si no se van a tener que quedar mudos, porque no van a tener respuesta para la realidad que la Argentina empieza a encaminar a partir de esta decisión. Yo siempre reflexioné acerca de la naturaleza de este gobierno, como muchos de ustedes, y desde lo intelectual y desde la experiencia histórica, muchos de nosotros pudo calificarlo de liberal y no nos equivocábamos, de conservador tampoco nos equivocábamos, de autoritario, y podríamos hacer infinidad de disquisiciones acerca del carácter del gobierno de Macri. Pero yo creo que hay que traducirlo de manera más sencilla. Yo a este gobierno lo miro desde el lugar del gobierno que terminó con el plan Cunita para los bebés, que degradó el plan Progresar para los adolescentes, que le sacó los remedios a los viejos. Entonces son liberales, sí, conservadores también, pero fundamentalmente son psicópatas, que trataron de enfermar a la sociedad argentina, no solamente desde el punto de vista de los derechos que nos quitaron.
no solamente han provocado una crisis económica de una magnitud que todavía no alcanzamos a medir, porque no se han producido los hechos exteriores que, por ejemplo, ocurrieron en el 2001. Pero esta es una crisis mucho más profunda que la del 2001. Y por lo tanto va a ser mucho más difícil salir de esta crisis de lo que costó salir, y fue mucho en el 2003. Es cierto que Néstor y Cristina tuvieron la tarea de reconstruir un Estado, porque ellos recibieron una sociedad sin Estado. Recién decía Palacio, Alfonsín recibió una sociedad con un Estado organizado para matar y tuvo que democratizarlo. Néstor y Cristina recibieron una sociedad sin Estado y tuvieron que reconstruirlo. Hoy vamos a recibir una sociedad que ha sido rota desde el punto de vista del tejido social, con un endeudamiento que no solamente es monstruoso, sino que además nos compromete mucho más que el endeudamiento anterior. El endeudamiento anterior era con privados. Este además es con el Fondo Monetario Internacional. El 40% del endeudamiento de hoy, como decía Cristina en el mensaje de la mañana, está en manos del Fondo Monetario Internacional. Y no es tan sencillo renegociarlo como fue sencillo o relativamente sencillo afrontar el endeudamiento del 2003 en adelante con privados. Porque van a querer renegociarlo, pero imponiendo condiciones, como las que querían imponer a través de estos de los 10 puntos que nos querían contrabandear. Van a querer la reforma previsional para llevar a los jubilados a una situación aún más paupérrima de la que hoy están atravesando. Van a querer la reforma laboral para que los trabajadores sigan perdiendo derecho y salario. Y nosotros en esas condiciones no vamos a renegociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque no vamos a volver al gobierno para profundizar el ajuste. Vamos a volver al gobierno para salir de esta situación, incluyendo a toda la sociedad argentina. No va a ser una tarea sencilla, pero es la tarea que hay que encarar. Va a haber que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Va a haber que desdolarizar los precios de los alimentos. El pueblo argentino va a tener que reaccionar rápidamente, pero con el bolsillo lleno. Va a haber que duplicar los salarios en la Argentina. Y no me vengan con el cuento de que va a haber una reacción inflacionaria. Hoy vivimos una inflación del 55% anual, del 66% en alimentos. Y además vivimos la destrucción del aparato productivo. Se cayeron las doctrinas monetaristas en la Argentina. No es cierto que la demanda es la que alimenta la inflación, y si hay algo que lo prueba es esto que está ocurriendo hoy. A la vez que hay inflación, hay destrucción del aparato productivo. Entre nosotros hoy está la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. 28.000 kioscos cerraron en la Argentina desde que asumió Macri. De enero a abril, en la región metropolitana, capital y Gran Buenos Aires, cerraron 7.046 comercios, 1.970 solamente en abril. ¿Y éramos nosotros o somos nosotros lo que venimos a provocar el caos a la Argentina? El único día en los últimos 15 días que el dólar bajó fue al día siguiente que Cristina habló en La Rural. Y nos corren con el miedo del mercado. El mercado nos impone condiciones inaceptables. Y hoy me decía una militante muy importante, con este gesto estamos demostrando que la política es mucho más generosa que el mercado. La política ha hecho esfuerzos para poner de pie este país desde su propio nacimiento. La política dio muertos en el parque y en las revoluciones radicales que abrieron el camino al sufragio popular. Y cuando cayó Irigoyen, la política dio mártires que fueron a parar a las cárceles de Tierra del Fuego, o el propio Irigoyen que fue a parar a Martín García. La política dio mártires en las luchas populares del 45 y del 46, y mucho más después del golpe del 55 con la persecución
en la resistencia del peronismo. La política dio esfuerzo, cárcel y mártires en la lucha contra la dictadura de Onganía, que fue abriendo el camino para que se llegara en el 73 a un gobierno popular. Y ni que hablar del esfuerzo y del sacrificio de la política del 76 en adelante. Siempre la política da gestos de desprendimiento y siempre el mercado lo único que hace es succionar la sangre de los argentinos hasta la última gota para enriquecerse. Y hoy la política, a través del gesto de Cristina, ha vuelto a demostrar que es más generosa, que le tiende la mano al pueblo argentino en un momento difícil y complejo de cada ciudadano. Yo no voy a hacer un panegírico del renunciamiento de Cristina. En realidad no ha renunciado a nada. Lo que ha decidido es darle densidad al movimiento popular argentino. Y no tema ninguno de ustedes, no va a haber ningún tipo de desvío, porque los que garantizamos la lealtad a los valores, los principios y a los programas de transformación somos nosotros, los empoderados. Los que hemos tomado conciencia, la conciencia no se cambia. Y ahora quiero dedicar, y ustedes me van a permitir, algún párrafo al radicalismo. Al fin y al cabo, nos hemos pasado todo el tiempo, este último tiempo, llamando a la unidad del peronismo, así que ahora puedo hacer un llamadito a la unidad del radicalismo. Porque ya sabemos, con el peronismo no alcanza, hace falta mucho más que eso, y obviamente, entre eso está todavía el radicalismo. Yo les quiero decir a los radicales que se van a reunir dentro de una semana en la Convención Nacional del Partido, que una fuerza política puede cometer y corregir errores. Lo que no puede hacer es vivir en el error permanente porque desaparece. El radicalismo todavía tiene una oportunidad, y esa oportunidad es sumarse al Frente Patriótico. ¿Por qué? Porque ahí van a recuperar, como decíamos recién, su identidad y su densidad política. No es posible que vayan escuchando cantos de sirena que dicen que, por ejemplo, no hay que contagiarse con el populismo. Porque ese es un argumento que usaron precisamente los golpistas contra Irigoyen y contra Ilia, que hacían el golpe contra el populismo. Y es curioso que ahora lo utilicen como argumento. Tampoco que trabajen con la idea del prejuicio sobre la corrupción, porque ha quedado demostrado, caso D'Alessio de por medio, que vivimos en un país que se han fabricado causas, se han implantado testigos falsos, se ha forzado arrepentimientos, se han desarrollado tareas de espionaje a través de una organización estatal. Basta con el cuento de que es paraestatal, es estatal. Han estado involucrados el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Investigaciones, la AFIP. Y han procesado a través de una llamada mesa judicial cada uno de los pasos que iban dando en esa persecución. Filtraban por allí la toma de decisiones respecto a quienes iban a ser los blancos y quienes iban a disciplinar desde el Consejo de la Magistratura entre jueces y fiscales que no se prestaran a esta maniobra. Esa mesa judicial, para parangonarla con otros tiempos, funcionó como el Batallón 601 en la época del proceso, que también era el que fijaba los blancos de los que iban a desaparecer. Lo que pasa que en esta etapa, como no pueden portar el uniforme de generales y llevar adelante esa tarea, en esta etapa, en vez de desaparecer personas, nos querían hacer desaparecer mentes y voluntad. Y acá no va a aflojar nadie, porque somos una sociedad con antecedentes y con una rica historia política. La sociedad argentina no se va a quebrar y lo demostramos en este tiempo.
Y ahora lo vamos a proyectar electoralmente a través de un Frente Nacional Popular, Democrático y Feminista que va a aplastar en las elecciones a este modelo neoliberal, pero que lo que es más importante, va a terminar culturalmente con el modelo neoliberal. Entonces yo le digo a mis correligionarios, no desaprovechen este último vagón de la historia. Súmense a este esfuerzo. No sigan haciendo alquimias electorales. No hay que hacer tacticaje electoral. Hay que tener estrategias políticas, que es otra cosa sustancialmente diferente. Si Cristina fue capaz de este gesto por el esfuerzo de acumular para gobernar un país que va a ser muy difícil de encarar, ¿por qué ellos no van a hacer el gesto de apartarse de lo que ya hoy es un collar de melones? ¿Por qué no van a hacer el gesto de dejar abierto el camino al diálogo? Yo no sé si quieren venir ahora para sumar votos. Si no quieren venir ahora para sumar votos, allá ellos. Pero por lo menos que estén predispuestos a sumarse a la gobernabilidad de la Argentina. Porque Cambiemos o el PRO va a desaparecer después de la elección cuando quede aplastado en los votos. Ellos van a seguir teniendo representación institucional en el Parlamento. Van a seguir teniendo diputados, senadores. Y yo los quiero ver en la tarea de la reconstrucción. Tal vez ahí encuentren la manera de salvarse históricamente. Y si no lo hacen, sería muy malo para la Argentina. Pero eso no va a significar que los radicales no nos van a acompañar, los radicales de a pie, los ciudadanos de a pie, los que sufren los tarifazos, los que sufren la caída en sus ingresos, esos nos van a acompañar. Como han empezado a acompañarnos muchos que fueron engañados en el 2015 y de buena fe votaron por el gobierno de Cambiemos, a los que le hay que abrir en los brazos y más que nunca recogerlos en el esfuerzo común que tenemos que hacer los argentinos para recuperar la patria. Esta es la tarea que nos impone lo que hoy nos dijo Cristina, que nos dijo que la política es la herramienta, que nos dijo que la actividad política es la que puede modificar esta realidad. Miren, ministros de Economía, con perdón de los economistas, se pueden encontrar 100 en la guía. Lo que no hay en la guía, salvo un solo nombre, son líderes políticos como el caso de Cristina Kirchner. Hay un solo liderazgo político. Y ese liderazgo político es lo que le ha permitido remontar la cuesta a ella y al pueblo argentino. Remontamos la cuesta que parecía imposible con el esfuerzo del pueblo argentino en las calles, porque eso no hay que olvidarlo nunca. Ese esfuerzo fue fundamental y remontamos con la inteligencia y la conducción de Cristina. Esa es la garantía que tenemos por delante. Así que yo les digo, y con esto termino, tengamos fuerza, voluntad, convicciones. No está ganada la batalla. El enemigo que tenemos enfrente o el adversario, depende cómo lo querramos calificar, todavía tiene herramientas en sus manos. Estamos metidos, querramos o no, en un escenario geopolítico complicado. Los grupos fácticos de la Argentina tienen como aliado a Trump, al complejo militar industrial de los Estados Unidos, a los fondos de inversión. No nos van a aplaudir desde la tribuna con tranquilidad mirando cómo llegamos al gobierno. Va a haber muchas trampas en este camino que empezamos a transitar. Hoy a la mañana ya se desató la guerra de los trolls. Empezaron a decir que Alberto Fernández va a ser el Cámpora del 73. Empezaron a crear la sensación de que había un riesgo, de que Cristina lo condicionara. Empezaron a hablar de lo que había dicho Alberto Fernández en el pasado. ¿Quién de nosotros en el pasado no tuvo críticas respecto a alguien que hoy tiene al lado?
precisamente la virtud del tránsito democrático de los 35 años que atravesamos, es que nos enseñó que nos teníamos que juntar los que pensamos parecido, no los que pensábamos igual. Y los que pensamos parecido hemos tenido en el pasado diferencias y hemos aprendido de las diferencias. ¿Cuánto mejor hubiera sido que no existiera la grieta entre peronistas y antiperonistas hace 30 o 40 años y que el radicalismo no asumiera el papel del antiperonismo? Hubiéramos avanzado mucho más en la democracia de los argentinos porque no hubiera habido una endija donde se metieran las oligarquías y los sectores minoritarios para gobernar muchas veces contra la voluntad de la mayoría del pueblo argentino. Eso que ellos ven como un defecto en nuestra virtud. ¿Y por qué en nuestra virtud? Porque efectivamente podemos tener diferencias, pero las dejamos de lado cuando lo que está en juego es la patria. Y hoy está en juego la patria. ¡Fuerza! ¡Junten sus brazos! ¡Espalda contra espalda y adelante que falta poco! Bueno, agradecerles en este sábado la presencia a cada uno y a cada una de ustedes, porque sé que la presencia de ustedes hoy acá también significa que ese tiempo que tienen en un sábado a la tarde para disfrutar con su familia, con sus amigos o simplemente descansar después de una semana de trabajo, también vienen a ponerlo en función de pensar un país mejor. Y esto lo digo también porque muchas veces la militancia política o la militancia sindical o la militancia cultural o en los movimientos sociales es muy criticada de los medios de comunicación y estigmatizada y realmente tiene un valor muy importante. Hoy, en la Argentina podemos entender, como en mucho tiempo quizás no recordemos, la importancia de la participación de ciudadanos y ciudadanas en el destino de su patria. Hoy es un día hermoso, es un día que demuestra lo que puede generar esa militancia y esa participación ciudadana. Cuando vemos el estado en el que está quedando la Argentina después de 4 años de presidencia de Mauricio Macri, es bueno pedirle que tenga responsabilidad, aunque sea en estos últimos meses que le quedan como presidente de todas las argentinas y de todos los argentinos. Que tenga piedad por todas y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo votaron pensando que a esta altura la Argentina iba a estar mejor de lo que se la habíamos dejado. Que tenga piedad y detenga de una vez por todas el endeudamiento feroz al que está condenando a la República Argentina por décadas. Que tenga un segundo de reflexión. Que entienda que su tiempo está languideciendo. Les puedo asegurar que como nadie quería en esta patria, sé muy bien y recuerdo aquel discurso de la compañera el 9 de diciembre de 2015 en aquella Plaza de Mayo que desbordaba de fervor y agradecimiento, que no queríamos esto. Y teníamos una sola manera de demostrar
que no queríamos esta Argentina de hoy, que era siendo una oposición responsable como lo fuimos estos 4 años. Fuimos una oposición muy responsable, como no lo fueron ellos en la oposición. ¿Y qué queremos decir con esto? La irresponsabilidad que tuvo el actual presidente y muchos y muchas de quienes lo acompañan a la hora de ejercer la oposición en la Argentina, capaz de conducirla a este desastre que vivimos hoy por el solo hecho de hacerse el poder. Pero miren, ni siquiera, ni en un momento, ni el primer día de su mandato, intentó hacer algo diferente a esto que hicieron. Mintieron deliberadamente en la campaña electoral de 2015. No intentó en ningún momento cumplir con la palabra empeñada, porque de haber querido cumplir con la palabra empeñada, el presidente Macri hubiera tenido el apoyo de todas y todos los argentinos que lo único que querían era seguir desarrollando sus vidas de mejor manera, tener trabajo de mejor calidad y poder encontrar una patria que pudiera contener a todos. Nada de eso fue hecho, ni siquiera fue intentado, solo fue prometido. Pues también entender que la situación que vive la Argentina es altamente compleja y que poco han ayudado también los grandes medios de comunicación, que también deberían ser convocados a un acuerdo por la patria. No se puede dejar más afuera los medios de comunicación si se busca un gran acuerdo en la Argentina, porque después te bombardean de afuera si no le das lo que querés. Que vengan y se sienten a discutir en la mesa y den la cara a la luz de lo que es una democracia abierta, plural y participativa, que es la que queremos todos los argentinos. Porque esa responsabilidad, más allá de las fake news y todas las cosas que ya también sabemos, tiene que ver con la construcción de prejuicios y estigmatizaciones en aquellos que no obedecen sus instrucciones. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, hoy a la mañana había momentos muy risueños que vienen ocurriendo hace unos días. Otra vez me tocó participar con el compañero Pino Solanas, con Claudio Lozano, con Victoria, ahí en un acto en Medicina. Y de repente, haciendo zapping, vi que sacaban unos viejos twitters de Pino Solanas, cuando mostraba sus diferencias con Cristina, naturalmente en la vida democrática. Ya le había pasado con los twitters al compañero Santoro. También pensaba, ¿por qué esa búsqueda de dividir? ¿Y por qué no quizás un intento de autocrítica también de ellos? ¿Por qué no muestran las editoriales que escribieron a favor de Mauricio Macri y a favor de este proceso económico, de las bondades que iban a tener de la Argentina, en vez de andar buscando las contradicciones que muchos hemos decidido dejar de lado para poner primero la patria? ¿Por qué una vez no reconocen que lo del 2015 no fue una campaña del miedo? Que no era una campaña del miedo decir que iba a venir el Fondo Monetario Internacional. Era una campaña del miedo. Sería bueno que, con tanto tiempo que tienen adelante de la tele, con tanta pauta oficial y tantos programas, le den una alegría a muchas argentinas y argentinos que también necesitan la autocrítica del periodismo argentino, que también es responsable del estado en el que está el país hoy. Espero que no se enojen, democráticamente. Creo también, no hay que matar a nadie. Nosotros nunca creímos en el odio, porque cuando se construye del odio se termina como termina ahora Mauricio Macri, empujando un país al abismo. Ha habido mucha sangre y tragedia en Argentina para como creer en el odio. Situación económica que vemos en el día a día es algo que vamos a tener que discutir
a quienes les gusta la política y a quienes la detestan, pero la van a tener que discutir porque a todos les llega. Es como el lunes siempre llega. Entonces, tendremos que ver qué pasó en esta Argentina, donde este gobierno venía a traer mejor calidad institucional y republicana. Lo digo, por ejemplo, para que nos anoticiemos y comprendamos que la dilapidación del dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional en la Argentina fue llevada adelante por Luis Caputo y por Guido Sanleris, dos presidentes del Banco Central de la República Argentina sin acuerdo del Senado. Quiero que se lo graben en la cabeza, sin acuerdo del Senado, como debe estar el presidente del Banco Central de la República Argentina, que dilapidaron casi 48.000 millones de dólares de un préstamo, para que entiendan. Cuando se pierden reservas, no es que se están perdiendo reservas del trabajo genuino producida por argentinas y argentinos. Se están perdiendo reservas prestadas que habrá que devolver. Pero paremos un poco también ahí. Yo creo que como sociedad tenemos que asumir las cosas que nos pasan y no siempre andar delegando o responsabilizando. Lo digo porque entre el 2003 y el 2005 el sacrificio de los argentinos y la puesta en valor del sacrificio de los argentinos. De nada vale que le pidas un sacrificio a tu pueblo si vos como presidente no le das el valor que le tenés que dar. Y digo esto porque el pueblo argentino se sacrificó de manera enorme, con una desocupación que superaba los 2 dígitos largamente y la pobreza mucho más alta todavía entre el 2003 y el 2005. Y ese gobierno puso en valor el esfuerzo de argentinas y argentinos y canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La canceló. No la había tomado y la canceló. Este gobierno, que todo lo sabía, que todo lo resolvía en la televisión. Yo recuerdo al ministro de Economía actual que estaba en un programa de televisión y criticaba las medidas económicas y tenía muy claro cómo se solucionaba todo tomando un whisky en la televisión. Bueno, la realidad es muy diferente a tomar whisky en la televisión. Es mucho más compleja. Y esto también hay que aprenderlo. Muy fácil, como hacen y ululan ahí en la televisión, prestando soluciones y pontificando. No es así. No es así. Y hoy lo estamos viendo. Porque aparte esta deuda, que muchos dicen casi de manera irresponsable, nace de la buena onda entre Christine Lagarde y Mauricio Macri. Bueno, si es entre ellos el tema, y Christine se la presta a Mauricio, y Mauricio después se la devuelve a Christine, bárbaro. Ahora, si es el Fondo Monetario prestándole a la Argentina a sabiendas del problema económico que está en la Argentina y de los problemas que puede tener para devolverla, el Fondo Monetario Internacional va a tener que hacerse responsable también de cómo ha prestado la plata y en qué condiciones las ha prestado. Si no, si es de onda, está bien, no hay problema. Después, bien lo decía el compañero Leopoldo, hablaba de desdolarizar las tarifas. Creo que es algo que hay que discutir en la Argentina. Porque, por ejemplo, los sueldos de las compañeras y los compañeros que trabajan en, en las empresas de energía, de traslado y producción, no es en dólares, es en pesos. Que gran parte de los insumos que utilizan para producir la energía en Argentina es en pesos, no es en dólares. Entonces creo que aparte, como propuesta y también como decisión que habrá que tomar en caso de ser gobierno, pero podría también ayudar ahora el presidente y también la gobernadora María Eugenia Vidal, porque ellos han congelado las tarifas, porque hay elecciones. Entonces, para que ninguna argentina y ningún argentino piense que esa decisión tiene un fin electoralista,
populista de cara a una elección, lo que deberían hacer es extender el congelamiento de tarifas hasta el 1 de enero de 2021 para poder darle aire a las argentinas y a los argentinos. Y no solo hablo de darle aire a los usuarios comunes, porque el gas y la luz son factores fundamentales también en la producción de las pymes, son fundamentales para tener abierto un comercio también, para las empresarias, para los empresarios, para las dueñas, para los dueños, para los pequeños y medianos productores también. También hay que pensar en ellos a pesar de viejos males entendidos y diferencias. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no podemos confundirnos nunca más a los pequeños y medianos productores en la Argentina con las grandes cerealeras, pero ellos también tampoco pueden confundirse otra vez en la Argentina entre quienes creemos en una Argentina de producción y trabajo y de aquellos que apuestan a la timba financiera. La responsabilidad es del conjunto. La responsabilidad de llevar la Argentina adelante es del conjunto. Claro que hay que pensar en esa dueña o dueño de un comercio que pensó que solo se trataba de su propio mérito vender muchos platos de comida o vender mucha ropa. Porque yo creo que hoy se estará dando cuenta, porque esa persona, si todavía y aún puede mantener su comercio abierto, debe llegar tan o más temprano que antes y debe irse tan o más tarde que ahora. Y así como nosotros debemos pensar en todos los sectores en la Argentina, esos mismos sectores, el de las pymes, el de las clases medias cuentapropistas que tienen sus comercios, ellos también tienen que empezar que en la Argentina hay gente todavía que está peor que ellos, que hay un montón de argentinos y argentinas que no es que pueden pagar la tarifa o llegan justo, no llegan. No están llegando a fin de mes y también es responsabilidad de aquellos que aunque no la están pasando bien, están un poquito mejor pensar en lo que está mal, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos, que no nos segmenten. Ustedes miren muchas veces y lo dicen, lo peor es que lo dicen en la televisión, vamos a segmentar la comunicación para decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Yo, sinceramente, es muy complejo de entender cómo asimila el mensaje quien lo está recibiendo cuando le están diciendo en la cara que le van a mentir para que esté contento y vote de esa manera. Entonces creo que quienes tienen esas pymes, porque es una Argentina muy difícil. Miren, ustedes se imaginen hoy, pensemos quizás en un productor de peras y manzanas ahí del Valle en Río Negro. Cuando, si no me equivoco, acá está también, en aras también de eso que es sumar y ampliar, está la compañera Odarda que viene de la coalición cívica, digamos, de Río Negro también, porque mientras el gobierno se achica, mientras el gobierno no sabe qué hacer, mientras el propio gobierno quizás no quiere llevar como candidato al propio presidente, nosotros estamos construyendo una amplia mayoría plural, policlasista, participativa, donde todos venimos a aportar nuestras verdades relativas para beneficio del conjunto. Pero imaginemos que las retenciones eran del 5%, si no me equivoco, y me olvido de las peras y las manzanas hasta el 9 de diciembre de 2015. Ahora, cuando pusieron estas retenciones a 4 pesos por dólar, y están 45 o 46, estamos hablando de un 8, 5, 9% de retenciones. Son más altas, por ejemplo, las retenciones hoy para los productores de peras y manzanas que ayer. Pero salgamos de ahí. Ustedes imaginemos que un productor tiene que estar atento al cielo, si cae una helada, si graniza, poner en riesgo su trabajo. Tiene que estar atento también a que ninguna mosca le infecte las peras o las manzanas, que después lo prive de poder venderla al exterior. Ya con la caída del consumo interno, lo único que queda pensar es en el exterior. Y que venga la Expofruit, creo que es, por ejemplo, a decirle a ese chacarero
te compro la chacra. Imaginemos un valor que no sé si será el de mercado o no. Y le dice, toma $200.000 a este productor, que son 10 millones de pesos más o menos, redondeando los números. Que ese productor se da vuelta y se va al Banco Patagonia, al ex Banco Río Negro, y lo espera el gerente financiero de Plazos Fijos con esos 10 millones de pesos y dice, mirá, te puedo dar una tasa del 50% anual. ¿No? Y el hombre piensa también en ese momento, si hace la cuenta bien y la divide, que son casi 400.000 pesos mensuales lo que recibiría al ser 5 millones el 50% de los 10 que pone a plazo fijo. Sin tener que estar preocupado por el cielo y el frío y el granizo, sin tener que estar preocupado por quién le va a comprar su cosecha y ni siquiera también sin por qué tener que estar preocupado por si la mosquita le puede infectar las peras y las manzanas. Pongamos también que después, obviamente, ese chacarero no se va a gastar todos esos intereses mensuales por día. Y para que su moneda no pierda valor, lo que va a hacer va a ser ir a comprar dólares. Dólares que hay que pedir prestados, como bien decíamos antes. ¿Qué Argentina se puede construir ahí? ¿Descubrimos la fuente de la felicidad en Argentina? ¿Se puede llevar una Argentina así adelante? ¿No se dan cuenta que el riesgo que está corriendo la Argentina hoy, que cuando vos tenés estas tasas astronómicas, estás en el casino y que del casino siempre lo mejor que te puede pasar es irte lo más temprano que puedas antes de terminar perderlo todo? Esto es lo que hay que comprender en la Argentina. No se puede más así. No se va a desarrollar nada. Yo creo que esto hay que discutirlo en serio porque después nos vienen con esos discursitos que nos hablan de la cuarta revolución industrial y de la tecnología aplicada a la producción y de que los trabajos repetitivos y aburridos serán hechos por las máquinas. Bien, ¿quién no puede estar de acuerdo en una Argentina que investigue, que crezca tecnológicamente? Ahora, la pregunta entonces es, si ese es el camino, si esa es la palabra que empeña el presidente, ¿por qué toma todas las decisiones en contrario de la palabra empeñada? Si vos querés desarrollo tecnológico, tenés que invertir en tu pueblo. Invertir en tu pueblo significa invertir en las científicas y los científicos que trabajan en el CONICET. Significa invertir en el salario de docentes y de personal no docente de las universidades y de las escuelas. Significa invertir en el INVAP. Significa invertir en satélites y fundamentalmente significa invertir en tu gente para que pueda tomar leche y comer carne y tener la educación que se merece y el proceso cognitivo que tiene que tener cada pibe y cada piba en este país. Y para ir finalizando en este hermoso sábado a la tarde, que no vengo a hacer elogios a Cristina. Pero nobleza obliga. En una Argentina que muchas veces uno ve que son capaces de irse a las trompadas en la fila de un restaurante porque uno se le quiere adelantar al otro. En una Argentina donde son capaces de quedarse discutiendo durante horas para ver quién entra antes o después al cine. En una Argentina que se es capaz de pelearse muchas veces por un asiento en el colectivo, que haya una mujer que pudiendo volver a ser a presidenta con mucho apoyo popular, deje el lugar para que otro compañero encabece la fórmula, la verdad que es un ejemplo no solo para la política, sino para todos aquellos que viven declamando actitudes de los demás y nunca están dispuestos a darlas. Eso es muy importante. Después, y para finalizar, tengamos la plena convicción de que la compañera, gracias a todos aquellos que creemos y pensamos un país diferente, que no aflojamos ni en los peores momentos, tuvo la libertad para decidir
Y lo importante que tiene que comprender también, piense como se piense, la sociedad de tener dirigentes que tengan la libertad de poder decidir, porque eso también hace después a los gobiernos. Los dirigentes deben de verse y su único vínculo real debe ser con la gente, que es la que los pone o los saca, porque si no después vienen los grandes dolores de cabeza cuando la Casa Rosada la ocupa una persona que no defiende a la mayoría de la sociedad. Esto es importante entenderlo. Y también, yo veo y recuerdo también el 25 de mayo del 2003 hasta el 10 de diciembre del 2007, por ejemplo. Recuerdo cómo se encontró el país y cómo se lo defendió también durante esos días donde era muy complejo hacerlo. También no puedo dejar de pensar en todos aquellos que acompañaron. En Daniel, en Carlos, en Julio, en Alicia, en el Rafa Bielsa, en Gustavo Vélez, y en quien fuera jefe de gabinete durante los 4 años del gobierno de Néstor, que es Alberto Fernández, que es nuestro candidato y que tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre a este frente patriótico que necesita darse una oportunidad para construir una Argentina diferente. Yo les quiero pedir que confíen y que tengan la plena convicción, de que si cada una de nosotros y cada uno de nosotros, rancho a rancho, casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad y provincia a provincia, sale a convencer a aquel que hoy todavía está dudando, van a venir buenos tiempos. Somos capaces de construir buenos tiempos. Hay que salir, hay que convencer, hay que debatir, hay que discutir. De esa manera van a venir buenos tiempos. A los pibes y a las pibas que están pensando en irse del país, que no se vayan. A los comerciantes que están pensando en cerrar, que no cierren y no echen a nadie, que falta poco. A los industriales que quieren un modelo diferente para la Argentina, que aguante y que ayuden a su pueblo. Es entre todas, es entre todos. Atrás quedan las diferencias, adelante está el futuro y la responsabilidad de conseguirlo para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, compañeros.